Bienvenidos, que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana, 8 de mayo del 2022. Damos gracias a Dios por la vida de cada una de las madres que nos acompañan, aquellos que nos ven por las redes sociales y aquellos que todavía tenemos, ¿verdad?, la oportunidad de tener una mamá, aquellas que la han perdido. Bueno, que Dios les bendiga rica y abundantemente. Sin duda ha marcado diferencia en nuestras vidas para la toma de decisiones, ¿verdad? Quizás detenernos, acordarnos de su voz y decir por ahí no, o si se da cuenta, etcétera, etcétera. El día de hoy, hermanos, traemos un mensaje que habla acerca de una madre intercesora. Lo que vamos a leer, hermanos, en Mateo, capítulo 15, los versículos del 21 al 28. Mateo 15, los versículos del 21 al 28. Una madre intercesora. Una de las situaciones, hermanos, difíciles para toda madre, todo padre, es ver a sus hijos sufrir. Creo que no me dejará mentir que usted como padre, lamentablemente, muchas veces es imposible que nosotros como padres, ¿verdad?, podamos evitarles problemas o dificultades, vicisitudes a nuestros hijos. Muchas que están fuera de nuestras manos, otras que lamentablemente ellos se han buscado, pero el deseo siempre, especialmente de una madre, es el mismo: evitarles el sufrimiento. Debemos, hermanos, de buscar, enseñarles en confiar en Dios en momentos difíciles de su vida. Creo que toda madre, sin lugar a dudas, si yo le preguntara, ¿a usted le gustaría que se esfumara el problema de sus hijos? Claro, ¿verdad? Dirían, claro, no nos gustaría verle sufrir. La vida cristiana, hermanos, tiene como objetivo adorar a Dios, darle gloria en todas las cosas que hacemos, sean sencillas. Usted mira, lo más sencillo: barrer, trapear, hacer la comida, ir a trabajar, lo más sencillo. Nuestro deseo es darle gloria a Dios. Hasta lo más grande, que es la crianza de los hijos, o soportar dificultades, o quizás a veces, ¿verdad?, amarrarse el cinturón un poquito más porque hay necesidad. Las madres principalmente tienen un rol sumamente poderoso en la vida de sus hijos. El padre también, pero no es tan marcado como el de la madre. Aun cuando a los hijos se manda honrar a los padres, también los padres tienen responsabilidades de respetar, de guiar y quizás disciplinar, es decir, conducirlos por la manera correcta, quizás de una manera más severa, menos fuerte a los hijos. Los cristianos, hermanos, debemos capacitarnos espiritual, moral, emocional y físicamente para obedecer a Dios. ¿Sí? ¿Escuchó bien? Debemos prepararnos, disciplinarnos, capacitarnos para obedecer a Dios y luego enseñar a aquellos que dependen de nosotros en hacer lo mismo, tanto individualmente como hacia Dios. Hermanos, Deuteronomio capítulo 6, traigo esto, los versículos del 4 al 9 nos enseña esto. Esto es lo que acabamos de ver. Dice Deuteronomio 6, del 4 al 9: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Ese dicho, hermanos, esa responsabilidad, ese mandato es primero para el adulto, para el que sabe discernir lo que lee. Amar, esa es mi meta, a Dios sobre todas las cosas, con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás, ahora sí, ¿a quiénes, hermanos? A tus hijos. O sea, primero yo soy responsable, vivirlo, disfrutarlo y luego compartirlo y enseñarlo a mis hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Ya le diste gracias a Dios? ¿Ya oraste?
Ya leíste la Biblia, mira, vamos a hablar con Dios, dale las gracias porque pudiste descansar, quizás se fue muy rápido, quizás tu cuerpo necesita descansar más, pero gracias a Dios tuviste la oportunidad de dormir. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán, como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, por eso es muy agradable, yo le invito a que lo haga, a poner textos en su casa. Es bíblico. ¿Se fijó? Es bíblico. Es bíblico. En primer lugar, hermanos, quiero que veamos que esta mujer, esta madre intercesora, tenía un gravísimo problema con su hija. ¿Cuál fue la condición de la hija? Bueno, si me acompaña a leer nuevamente, quiero que leamos Mateo 15. Tiene su Biblia, Mateo 15. Y quiero que vean, hermanos, la condición de la hija. Versículo 22. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada, y subrayo eso, hermanos, pero no por un dolor, no por una enfermedad, sino por una condición espiritual muy grave. ¿Qué se encontraba detrás de esa condición de la hija y por ende de la madre? Un demonio. Pero Jesús, dice, no le respondió palabra. Esta mujer rogaba porque tuviera misericordia de ella. El dolor de ver a su hija sufrir. La Biblia no se mete en detalles, hermanos, pero si usted viene a su mente, ¿cuál es la condición de un endemoniado, hermanos? Insulta, tiene fuerza sobrenatural. Ellos saben cómo los demonios controlar los músculos, los nervios ópticos, las cuerdas vocales, de tal manera que hablen groserías, que insulten, que escupan y que tengan una fuerza sobrenatural. La verdad es que la influencia demoníaca sigue estando vigente. Usted no se imagina toda la clase de ataques demoníacos que sus hijos puedan recibir en el internet, en la escuela y cualquier edad, hermanos. Aquí no dice la Biblia qué edad tenía la hija. Y me impresiona mucho, hermanos, porque la Biblia, obviamente, ¿verdad?, escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo, nos da a entender que una madre, sea cual sea la edad de la hija, debe de orar e interceder por la hija. ¿Qué condición están tus hijos o tus hijas como madre? ¿Sabes lo que sufre? ¿Sabes lo que vio? ¿O que quizás nunca te contó? ¿O lo que ha experimentado? La Biblia no dice cómo esta mujer llegó a ver a su hija endemoniada, o cómo su hija llegó a ser poseída o gravemente atormentada por un demonio. Como tú tampoco sabrás quizás qué amistades tiene, qué circunstancias rodean la vida de tu hija o de tu hijo, o que haya tenido pensamientos suicidas y que llegó a tomar el control de su vida. El dolor que le causaba a esta madre era desgarrador. La pregunta es, hermanos y amigos, porque no nada más aplica a la madre, también a los padres, hermanos. ¿Cómo se encuentran tus hijos el día de hoy? No tienes que contestar. ¿Qué amistades tienen? ¿Qué hacen? ¿Qué ven? ¿En dónde se desenvuelven? ¿Estás tú como parte de ellos? Porque lo quieran aceptar o no, hermanos, todo esto
esto tiene influencia en sus vidas. Esta mujer, hermanos, dice que cuando supo que Jesús pasó por ahí, cuando Jesús iba por ahí, ella salió y clamaba. Imagínense la escena, hermanos. Está Jesucristo con sus discípulos, iban de paso por ahí. Y esta mujer lo vio, sabía quién era, había escuchado, reconocía que era descendiente de Jesucristo. ¿Y qué hizo, hermanos? Es mi oportunidad. Aquí tengo la manera que puedo bendecir, librar a mi hija. ¿No tienen ustedes, hermanas, como madres, o también los padres, verdad, que están aquí, el mismo objetivo? ¿No quisieran ustedes decir, Señor, libera a mis hijos, a mi hija? Señor, yo no sé qué está pasando. Lo he visto llorar, lo he visto hasta tener pensamientos suicidas, he visto esto, he visto aquello, lo he visto caer en lo más bajo. ¿Qué va a hacer por él o por ella? Dice Génesis 6:5, hermanos, quiero leer algunos pasajes que vean por qué razones nuestros hijos caen en tormentos graves. Dice Génesis 6:5, y vio Jehová, es decir, Dios escaneó toda la tierra y dijo, la maldad de los hombres, o sea, para que Dios, verdad, haya hecho una gráfica y dice, híjole, la maldad de los hombres es mucha en la tierra. Y todo designio de sus pensamientos, es decir, todo lo que ellos piensan en sus corazones, es continuo solamente el mal. Nuestros hijos y nosotros, claro, ni nosotros ni nuestros hijos estamos exentos de esto. Por eso necesitamos de Dios. Y el cristiano, hermanos, busca acercarse a Dios. Es decir, conozco mi condición, yo sé cómo soy, conozco mi carácter, y si no le pido a Dios ayuda, olvídense, voy a ser terrible. Génesis 8:21 dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Pero fíjense, hermanos, ya había pasado el juicio. ¿Y qué dice Dios todavía? Porque el intento del corazón del hombre es malo. Hermanos, ¿entendemos por qué muchas veces caemos en errores? ¿Por qué nuestros hijos necesitan dirección? Es malo desde su juventud, y volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Se imaginan un corazón así, malo, perverso? ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Proverbios 26:2 dice, como el gorrión, en su vagar, y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Nuestros hijos, hermanos, necesitan de Dios. Pero la condición de la hija, hermanos, de esta mujer era, como vuelvo a mencionarlo, desgarradora. ¿Cómo están sus hijos, hermanos? ¿Los ha visto sufrir? ¿Los ha visto dañarse a sí mismo, su cuerpo? No esperemos a que lleguen a esta condición. No, vuelvo a mencionar, la Biblia no dice por qué razón, y no es nuestro deber saber por qué, sino de analizar cómo podemos proteger, interceder por nuestros hijos. Quiero que veamos, en segundo lugar, ya vimos la condición de la hija, ahora veamos la intercesión de la madre por su hija.
Aunque es verdad que aparentemente Jesús tuvo una actitud grosera. Uno podrá decir, esta mujer está rogándote, te está siguiendo, te está clamando y tú lo ignoras. Oye, ¿cómo puede ser eso posible? Y que además la insultó, aparentemente. Ahorita lo vamos a estudiar. La situación era dolorosa. Una mujer intercediendo por la vida de su hija, suplicando un milagro en la vida de su hija. El dolor, la vergüenza que experimentaba esta mujer no la limitó para acercarse a Jesucristo y rogar un milagro. ¿Eso fue lo que le rogó o no, hermanos? No estaba ahí clamando, por favor, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. El dolor que ver a mi hija sufrir, ya necesito yo tu misericordia. Es más, hasta los discípulos, si se fijaron en el versículo 23, no le dijeron, por favor, ayúdale. ¿O eso dijeron? No. ¿Qué dijeron? Ya, despídela, que se vaya, córrela, de una manera bonita. ¿No hicieron eso sus discípulos? ¿No? Qué triste. Analiza el panorama, hermanos. No estamos así muchas veces, hermanos. Son paréntesis, ¿verdad? Está así porque se lo merece. No hizo nada. No, ella sabía, Así estamos como los discípulos, hermanos. En vez de decir, Señor, también ten misericordia de ella, Señor, por favor. No, se paró el cuello y dice, ya despídala, hasta nos da vergüenza, causa vergüenza ajena, da lástima. Yo le estoy agregando, yo sé, hermanos, pero no lo hemos hecho así. Ve a esta mujer, hermanos, su condición, su deseo. Aprendamos que lo más valioso para ella era que Dios, Jesucristo, hiciera algo por ella y por su hija, sin importar lo que dijeran los demás. Ella siguió insistiendo. Le ruega a Cristo. Fíjense, hermanos, versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Por favor, le insistieron, ya, haz que esta mujer se vaya. En primer lugar, hermanos, podemos notar que aparentemente Cristo la ignoraba. Sin embargo, aquí quiero hacer mucho hincapié, hermanos, por favor, síganme con mucho cuidado. Debemos de recordar que Cristo nunca pasó por ningún lado o ningún lugar sin antes haber tenido un plan. ¿O me equivoco? ¿No? Dios todas las mañanas dice que se apartaba a orar. ¿Sí? Y pedía a Dios, Señor, yo no voy a hacer mi voluntad, sino lo que tú me pidas. ¿Qué hago? Sin duda podemos deducir que este escenario ya Dios sabía que iba a suceder. Ya la tenía planeada. Vio cómo reaccionaron sus discípulos. Ya les había enseñado a amar al prójimo, a respetarlo. Les había enseñado a interceder por otros. Les había enseñado que no existía absolutamente delante de Dios acepción de personas. Ya había hablado con una mujer llamada la samaritana y enseñarle que le amaba también. Cristo no estaba ignorando, tenía un plan y sobre todo un propósito de mostrar a sus discípulos y a esta mujer su poder y su salvación. Cumplía las promesas dadas a los profetas. Así que debemos descartar, hermanos, que Cristo fuera grosero. Además, este milagro se nos ha dejado a nosotros como herencia a los gentiles, a los que no son judíos. Es una herencia para los no judíos, de que al igual que a los judíos, o aún mejor, nos puede ir si venimos a Cristo. ¿Sí se fijó? La escena de las razas. Esta mujer intercedía, no importaba lo que estaban diciendo, lo que hacían, no se avergonzó. Ella sabía, Jesús
es el único que puede tener misericordia de mí. Y sus discípulos, ¿verdad? Quizás sus discípulos lo rodeaban, lo protegían, y esta mujer insistía en recibir ese milagro. Es una herencia para nosotros, hermanos, que a través de la fe, en que la insistencia nos van a llevar a experimentar milagros. Quiero que noten, hermanos, esta misma pasaje o esta misma escena, pero ahora según el Evangelio de Marcos. Marcos fue escrito, obviamente por Marcos, pero fue dictado históricamente por Pedro. Pedro dictó a Marcos. Entonces, ahora vamos a verlo desde la perspectiva de Pedro. ¿Qué vio Pedro? Fíjense. Y vimos a Mateo, ahora vamos a ver a Marcos. La escena según Pedro, Marcos 7. ¿Por qué lo utilizo, hermanos? Porque Mateo no lo dice. Y es importante de relacionar las dos. Fíjense, Mateo 7, 24 y 25. Aquí insistía, pero fíjense cómo lo hizo. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Eso no dice Mateo, ¿se acuerdan? O sea, ¿quién lo tenía planeado todo? Jesucristo. Jesucristo dijo, vamos a Tiro y Sidón, y ahí nos vamos a quedar en una casa, pero no quiero que nadie lo sepa. O sea, estaba planeado. Dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y ¿qué hizo? Se postró a sus pies. Hermanas, eso también para los hombres, ¿verdad? Si usted quiere recibir milagros de Dios, protección sobre sus hijos, tiene que postrarse ante los pies de Cristo. Todos los días, interceder por ellos. Interceder por cada uno de ellos. Y le pide socorro, ayuda. Y Cristo aparentemente le responde con rechazo. Sin embargo, la pregunta es, ¿merecemos los milagros de Dios, hermanos? ¿Nosotros? No. Él nos los da por su misericordia y su gracia. Pero allí hay un elemento sumamente clave para que Dios obre. ¿Sabe qué es? La fe. La fe. Esta condición, hermanos, nos muestra exactamente nuestra condición. No merecemos, somos inmerecedores de su gracia, de su poder, pero por nuestra fe y nuestra insistencia hace que Dios mueva su mano y nos haga un milagro. Ella no se desanimó, no dijo, ya no vale la pena decir nada, me ignoró, me insultó, fue hasta grosero. Pues Dios, lleno de misericordia y de amor, le dijo, fíjense lo que dice el versículo, vamos a regresarnos ahora sí, Mateo capítulo 15, y dice en los siguientes versículos, 24, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él. Eso se lo dijo a sus discípulos. Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero fíjense la respuesta de la mujer. Y ella dijo, sí, Señor, salud. Yo entiendo eso, no merezco, en otras palabras, tu poder, tu misericordia, ni siquiera soy del pueblo de Israel. Pero aún de la manera más humilde, hermanos, ellos dicen, se humilló, ¿sí se fijó? Se humilló, dijo, yo no soy nada, no soy nadie, no merezco nada, pero con las puras migajas es suficiente poder para ver a mi hija sanar. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Cristo le respondió, oh mujer, grande es tu fe.
Con eso terminamos, hermanos. Se me olvidó cambiar el resultado de su fe. Aquí está, hermanos. El resultado de su fe, hermanos, de su insistencia, de su adoración, de su humillación ante Dios, hizo que Dios le concediera el milagro. Hermanos y hermanos, ¿verdad? Es importante que nosotros reconozcamos la actitud de esta mujer. Jesucristo le brindó su ayuda. No esperemos a llegar a esta condición, a que nuestros hijos estén gravemente atormentados, quizás por sus errores, por sus rebeldías, pecado, que nosotros también podemos caer en eso. Sino hoy mismo acudamos a Dios de la misma manera que hizo esta mujer. Señor, no merezco nada, no soy digno ni digna de ti, pero me postro delante de ti y te ruego, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi hijo, de mi hija, de mis nietos, de mis bisnietos. Bendícelos, cuídalos, protéjalos. No quiero que caigan en este tormento. Y fíjense lo que hizo Cristo, hermanos. Oh mujer, grande es tu fe. ¿Notó la expresión de Cristo? Fue una, hermanos, en serio, una expresión de Jesús. ¿Se imaginan que Jesús, uno postrado, los discípulos ahí alrededor, y esta mujer le dice, sí, Señor, yo entiendo mi condición, no merezco nada, pero con las migajas me es suficiente? ¿Y qué le dijo Cristo? Oh mujer, grande es tu fe. Y le dice el 28, hermanos, ahí en la parte final, ¿cuál fue la respuesta de Cristo ante su fe? Hágase contigo como quieres. ¿Y qué sucedió, hermanos? Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pregunta, ¿valió la pena? Sí, valió la pena. Uno, ¿verdad? Humanamente dice, me hubiera gustado conocer qué más pasó. Claro, ¿qué más pasó? No lo sabemos, hermanos. Pero sin duda, esa escena marca la diferencia. Quiero terminar leyendo estos pasajes que se encuentran en Deuteronomio 6. El primero de ellos, 6, del 12 al 15. Dice de la siguiente manera: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. ¿Están exentos nuestros hijos de eso, hermanos? ¿Han caído quizás alguno de ellos? ¿O yo he caído en olvidarme de Dios? En mezclarme con las cosas del mundo y que Dios no tenga más remedio que hacer algo contra eso. Y dice Mateo 7, del 7 al 12, las buenas nuevas: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? Fíjense, hermanos, dice Cristo, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a quienes? A los que la piden. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. Hermanos y amigos, hemos estudiado la vida de una mujer que enfrentó humillación, que enfrentó dolor,
aún de los mismos discípulos de Cristo. Y que Cristo, planeando todo, tuvo que enfrentar contra sus discípulos el malentendimiento de que nada más los judíos. Y les mostró una vez más que todo aquel que viene a Cristo, reconoce su condición y le pide misericordia, ¿qué hace Dios, hermanos? Con fe, Cristo le brinda su ayuda. Madres, oren por sus hijos. Sí, padres, oremos por nuestros hijos. E hijos, tengan cuidado de olvidarse de Dios. O tengan cuidado con las amistades para no ser gravemente atormentados. Vamos a orar. Señor, en esta hora te agradecemos por esta escena tan impactante de una mujer, Señor, que buscaba tu ayuda. Sin duda, Señor, ver a su hija sufrir le causaba grande dolor. Y sabía que la manera en que ella podía brindarle su ayuda ya no era médicamente, ya no era físicamente, era espiritualmente. Y te ruego, Señor, que todos los que estamos aquí reconozcamos que espiritualmente es la única manera que podemos bendecir a nuestros hijos. En el nombre de Jesús, que así sea.